Ahora, gloria al Señor, y vamos a estar entrando al estudio de la palabra de Dios. El libro del Éxodo, capítulo 32, vamos a estar continuando ahí la palabra del Señor y vamos a continuar donde nos quedamos, que fue en el versículo 15. Éxodo capítulo 32, versículo 15. Ahí vamos a estar continuando la lectura en esta tarde. ¿Lo tenemos? Éxodo 32, versículo 15. Y vamos a leer, amén, desde vamos a leer solo 3 versículos y después vamos a leer otros más, pero solo estos 3 para comenzar. Dice la palabra de Dios para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Hasta ahí. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche. Dios mío, amado, en tus manos ponemos el estudio de tu palabra. Te rogamos, eterno Dios, para que tú nos dirijas como siempre, Señor, que tú nos des la sabiduría y el entendimiento para que podamos aprender, recibir y ser edificados a través de tu palabra. Padre, te damos gloria y honra porque solo a ti pertenecen. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, a su nombre. Tome su lugar ahí, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, vamos a continuar entonces este capítulo 32. Yo creo, ¿verdad?, que, tiene bastante contenido este capítulo. Usted ha visto que algunos capítulos nos hemos detenido más que en otros. Y a veces como que me entra la idea, ¿verdad?, de decir, bueno, quizá vamos muy lento, quizá avanzamos más, pero de repente también me entra la idea de que no, de que estamos bien así, ¿verdad? O sea, de que no se trata de avanzar mucho, sino de entender, hermano, ¿verdad? Eso es lo que queremos, entender y recibir, ¿verdad? Como dijimos desde que empezamos a estudiar este libro, cuando el Señor dice en San Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras, eso nos da a entender o nos da la idea de buscar, indagar, escarbar. Eso es lo que significa la palabra escudriñar. Escarbar, indagar, buscar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el Señor nos estaba diciendo que cuando leamos la escritura, no la leamos superficialmente, ¿verdad?, sino que busquemos hallar ahí el contenido, la esencia de lo que el Espíritu Santo quiso decir con esas palabras que escribió ahí. Amén, porque les recuerdo que la Biblia no es un libro cualquiera, la Biblia es la inspiración divina. La inspiración, el aliento de Dios plasmado en las páginas de esta Biblia, hermano. Amén. Entonces, y yo creo que en este capítulo 32 hemos hallado cosas bien interesantes, hermano, porque yo creo que aquí hemos identificado bastante el tiempo que vivimos hoy también nosotros. Y bueno, ya usted sabe, hemos hablado bastante de lo que fue la salida de Israel de Egipto. No hemos avanzado mucho todavía porque salimos de Egipto, ¿verdad? Venimos siguiendo la Pascua, y aquí todavía el pueblo está prácticamente en el mismo lugar, detenido allí en el monte Sinaí. Y cuando llegamos al capítulo 32, ya hemos visto que Dios les ha dado sus leyes a ellos, hemos visto que Dios les ha dado sus mandamientos, ordenanzas. Se recuerda que cuando hablamos de la ley, Éxodo capítulo 20, hablamos de lo que es la ley, que la ley se divide por lo menos en 3 partes, que es la ley, si alguien se recuerda, ley moral,
La ley ¿qué? Ley moral, ley ceremonial, amén, y la ley judicial también, ¿verdad? Entonces, explicamos ahí que cuando Cristo vino y murió en la cruz y la ley pasó, ¿verdad? Porque la Biblia dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, pero Cristo después dice que yo no vine a abolir la ley, yo vine para cumplirla, dice Cristo. Entonces mucha gente se queda patinando y decir, bueno, entonces vino Cristo y la ley pasó, o vino Cristo y la ley sigue, porque Él dice que no vino a abolirla. Entonces es importante que entendamos eso, ¿verdad? Cuando hablamos de la ley, hablamos de la ley que Cristo vino a abolir, que Cristo vino a destruir, vino a cumplir y vino a pasar. Fue la ley ceremonial, amén, más que nada, la ley ceremonial. ¿Cuál era esa ley? La ley de los sacrificios, la ley de los ritos, de las purificaciones, del lavamiento del cuerpo, de matar los animalitos y sacrificarlos. ¿Por qué? Porque todo eso apuntaba, amén, a lo que Él iba a venir a hacer. O sea que ya no se iban a necesitar más sacrificios, ni guardar días de reposo, ni nada de eso, porque en Cristo se venía a cumplir todo eso. Eso pasó. Ahora, los 10 mandamientos no pasaron, están en la ley, pero esto es una ley moral, amén. Entonces no pasaron, porque nosotros todavía hasta el día de hoy seguimos guardando los 10 mandamientos, seguimos creyendo en esa palabra. Incluso muchas de las leyes civiles que Israel tenía, aunque no todas aplican, ¿verdad?, para nosotros hoy, pero muchas de esas leyes son bastante buen consejo para nosotros poder aplicar, por ejemplo, como las leyes de la purificación moral, en cuanto a no practicar la homosexualidad, en cuanto, ¿verdad?, a lo que es la limpieza de nuestros cuerpos moralmente hablando. Todo eso aplica para el día de hoy. Entonces, pero aquí estamos todavía ahí en el monte Sinaí y llegamos a este capítulo 32 donde hemos visto, hermano, que Moisés prácticamente se ha metido 40 días, 40 noches allá arriba en la cima del monte, y el pueblo se desesperó. Eso fue lo que comenzamos hablando, se desesperó. El pueblo entonces, viendo que Moisés no bajaba, se fueron con Aarón y le dijeron, haznos dioses que nos saquen de aquí y que podamos decir, estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Y cayeron en este terrible pecado de idolatría, amén. Después hemos venido mirando, amén, cómo este pecado, ¿verdad?, fue algo totalmente desagradable a Dios. Dios, vemos nosotros aquí, que va a reprenderlos fuertemente. Todo pecado, hermano, tiene consecuencias graves. Todo pecado. En palabras simples y sencillas, la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es, ¿qué? Muerte. Y muerte en todos los sentidos. O sea que si alguien comete pecado, va a tener consecuencias, aunque se arrepienta. Mire cómo está la cosa. O sea, hay veces que nosotros cometemos pecados, ya creyendo en el Señor, pecamos, y si nos arrepentimos con nuestro corazón, Dios nos perdona. Amén. Pero va a haber consecuencias por el pecado que cometimos. Incluso cuando éramos mundanos y vivimos una vida terrible, y después el Señor nos salva por su misericordia, Dios nos perdona, nos limpia de todos esos pecados, nos da la vida eterna. Sin embargo, las consecuencias van a venir de la vida que tuvimos anteriormente. Amén. O sea, va a haber siempre consecuencias. Entonces aquí nosotros vamos a ver, hermano, las consecuencias, ¿verdad?, de este pecado tan detestable que es la idolatría. Entonces imagínese usted, todavía ellos no reciben la ley directamente porque Moisés está recibiéndola allá arriba. Amén. Y allá Dios le está dictando lo que Moisés va a hablarle al pueblo, lo que Moisés le va a decir al pueblo. Y ellos ya están quebrantando la ley. Entonces, hoy vamos a continuar aquí, amén, en el versículo 15 donde nos quedamos. Amén. ¿Por qué? Bueno, ya vimos que Moisés, Dios le dijo, ¿sabes qué? Si me dejas, yo destruyo este pueblo, te levanto otro pueblo. Vimos la intercesión de Moisés, pero hoy vamos a ver cómo Moisés desciende del monte, el cuadro que él se encuentra aquí abajo,
Amén. Y cómo reacciona, hermano, Moisés al ver todo este desenfreno que estaba teniendo el pueblo aquí abajo. Entonces vamos a continuar aquí donde Moisés, hermano, nos habla de que baja del monte con las tablas de la ley. Dice el versículo 15 que leímos que Moisés descendió del monte trayendo en su mano las tablas del testimonio. Estas tablas, amén, estaban escritas por ambos lados, de uno y de otro lado, estaban escritas. Nota el 16, eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. O sea que aquí no fue Moisés quien las escribió, aquí fue la mano de Dios, hermano. O sea que Dios sabe escribir. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Pero lo primero que vemos es que Moisés desciende. ¿Y qué es lo primero, hermano, que ve Moisés? Mire qué tremendo ha de haber sido, por la reacción que vamos a ver adelante, el impacto que Moisés sintió cuando bajó del monte después de haber estado en la misma presencia de Dios. Imagínense, o sea, el impacto tan tremendo, hermano, después de haber contemplado la majestad, la presencia de Dios allá en la cima del monte, y ahora venir a presenciar este gran pecado en el que el pueblo había caído, porque no era cualquier pecado, era un pecado, hermano, pero abominable, serio, feo. Yo creo que el martes pasado hablamos poquito de eso, amén. Pero vemos nosotros que, por ejemplo, cuando usted lee 1 Corintios capítulo 10, amén, usted va a encontrar ahí en ese capítulo, desde el 1 en adelante, cómo describe lo que pasó aquí. Usted va a encontrar, amén, incluso si busca en traducciones más modernas de la Biblia, que a esa fiesta o a ese baile o a esa alegría se le llama abominación. Alabado el nombre del Señor. O sea que no fue algo, hermano, cualquiera. Fue algo que impactó a ese hombre santo de Dios que venía a hablar con el Dios santo. Amén. Y ahora lo vemos aquí, amados hermanos, enfrentando esto. Es como cuando usted sale de un culto y usted sale bendecido del culto. Amén. Y usted llega a la casa y empieza a haber problemas en la casa. Está feo eso, ¿no? Eso estaría feo, hermano. Y si pasa, está feo. Y cuando ha pasado, está feo también. Porque de que pasa, pasa, hermano. Hay veces, hermano, que se sale del culto gozoso y por el camino empieza la pelea. ¿Qué con los hijos? ¿Qué con la esposa? ¿Qué con el esposo? ¿Qué con la gente que le llamó por teléfono? Y entonces, hermano, imagínense de pasar de un momento así a un momento de esos feos, hermano, a cualquiera se le baja el gozo a los zapatos. Alabado el Señor para siempre. Pero aquí vemos, hermano, antes de entrar, ¿verdad?, lo de las tablas de piedra, que esto de Moisés estar en el monte y bajar, porque más adelante vamos a volver a mirar que él vuelve a subir y vuelve a bajar. Esto tiene algo que ver, algo simbólico, hermano, amén, en cuanto a lo que Cristo hizo al bajar del cielo y a subir al cielo. Amén. ¿Por qué? Porque simbólicamente este acto de Moisés subir y bajar, descender, amén, nos habla del descenso y el ascenso, hermano, aleluya, de Cristo. Cristo subiendo al Padre, amén, y también descendiendo a la tierra. Amén, porque acuérdense, Cristo, bueno, en su primera venida bajó, pero cuando estuvo aquí en la tierra, murió, Él subió otra vez al Padre. Entonces Cristo después va a volver a bajar. ¿Cuándo va a volver a bajar? En el día del rapto, pero no baja hasta aquí, hasta la tierra, sino que solo al aire. Después sube otra vez y después vuelve a bajar otra vez en la segunda venida, cuando venga a establecer el reino aquí. ¿Se da cuenta? Entonces Cristo también, amén, sube y asciende y desciende, sube y baja al Padre en dos ocasiones. Amén. Y usted ve aquí que Moisés está descendiendo primero subió al monte para estar en la gloria, en la presencia del Señor, así como Cristo subió al cielo para sentarse a la diestra de Dios, como dice el Evangelio de Juan capítulo 17, para volver a estar en la gloria con la que Él siempre ha estado con el Padre. Pero aquí vemos a Moisés que baja, y Moisés baja, hermano, aleluya. Entonces también Cristo un día va a volver, y Moisés vemos aquí que baja para hacer un juicio. Porque aquí lo que vamos a ver adelante es el juicio que Dios ejecuta a través de Moisés en esta gente. Viene con carácter de juzgar. Entonces cuando Cristo venga en su segunda venida,
amén, va a venir precisamente con ese mismo objetivo, de juzgar a las naciones con vara de hierro, de juzgar a la gente, hermano, que en lugar, amén, de entregarse al Señor, que en lugar de buscar la ayuda de Dios, se dieron a la tarea de entregarse a los placeres de este mundo, a los placeres que Satanás les ofrecía. O sea, así como este pueblo, ¿qué era lo que tenía que hacer el pueblo de Israel? Ellos deberían haber esperado pacientemente a que su líder Moisés bajara del monte, porque al bajar del monte iba a traer una bendición terrible, hermano. Ahora, era una bendición la que traía Moisés con las tablas de la ley. Ahora, Cristo también cuando baje, aunque va a venir a juzgar a unos, pero también para los que lo estén esperando, amén, en el día de rapto y en su segunda venida, aleluya, también va a haber un gozo y una alegría para aquellos que lo estén esperando de verdad, hermano. Para aquellos que estén consagrados de verdad a Él. O sea que eso es algo lindo, ¿verdad, hermano? De nosotros mirar simbólicamente aquí en las subidas y bajadas de Moisés a el monte. Aleluya. Entonces Cristo va a venir nuevamente, pero también va a venir a juzgar, como estamos diciendo. Ahora, si nosotros aplicamos esto para con Israel directamente, también tiene mucho que ver con Israel, porque cuando Cristo venga, hermano, ¿qué es lo que se va a encontrar? Así como Moisés, estamos viendo aquí que está en el monte, desciende y se encuentra un Israel corrompido, sucio, en pecado. Cuando Cristo, hermano, aleluya, venga, amén, también es lo que se va a encontrar. Incluso cuando Cristo vino en su primera venida, fue lo que se encontró a un Israel así. Ahora, ¿por qué? Por ejemplo, cuando nosotros leemos Romanos capítulo 11, versículo 25 al 26, ahí nosotros encontramos que en este momento en el que estamos viviendo, Israel está endurecido, hermano. O sea, Israel ahorita está, haga de cuenta, de igual manera que estaba en aquel tiempo en la falda del monte. Dios allá arriba, Moisés representando a Cristo, esperando para bajar, Israel abajo del monte, endurecido. Lo encontró, Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26. Ahorita Israel está cegado, hermano. Ahorita Israel, amén, dice la Biblia que está endurecido en parte, pero va a venir un momento en el cual Dios va a tratar con ellos, hermano. Y después todo Israel será salvo. Pero por el momento Israel está duro de corazón. Usted le habla, el otro día estaba mirando un video que pusieron por ahí de unos judíos predicando a Cristo en Jerusalén. Viera, hermano, esa gente, esos judíos, cómo se levantaban contra esos hombres allí. Aborrecen el nombre de Jesucristo. Aborrecen, hermano, con todas sus fuerzas que se les predique acerca de que Cristo es el Mesías, el Salvador del mundo. Ellos lo aborrecen. Ahora, o sea, ahorita están endurecidos, pero dice están endurecidos en parte. ¿Por qué? Porque va a venir un momento cuando Cristo vuelva, hermano, aleluya, que ese endurecimiento, cuando ya ellos reconozcan y vean que Cristo es el Mesías verdadero, ellos entonces van a entrar, amén, a la presencia de Dios, van a salvarse. Pablo dice, todo Israel, todos los judíos, hermano, que crean en este Cristo, en este Mesías, van a ser salvos. También cuando usted lee 2 Corintios capítulo 3 versículos 14 al 16, usted encuentra otra vez allí que el entendimiento de Israel en este tiempo se embotó. Eso quiere decir que no tienen entendimiento. Israel son ahorita como bestias irracionales. ¿Están ahí? O sea, son pocos, hermanos, los judíos que creen en Jesús. Incluso son pocos los judíos, hermano querido, que están guardando verdaderamente la Torá o la ley. Porque si usted va ahorita a Israel, usted va a ver, hermano, ahí cuenta que está acá en los Estados Unidos. Usted va a ver judíos homosexuales. Usted va a ver, hermano, cuánta libertinaje, la vida occidental, la cultura occidental prácticamente gobernando allá, hermano. Todo terrible. Amén. Entonces son pocos los judíos que creen en Jehová, que creen en Yahvé, que creen en el Dios del que habla la Torah. Son pocos. Hay muchos ateos también. Es tremendo.
Entonces, por esa razón es que están endurecidos, tienen un velo, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3, del 4 al 6, que cada vez que ellos, los que de alguna manera creen en el Dios de la Torá, de la Biblia, del Antiguo Testamento, porque les he de decir que los judíos, los ortodoxos, los que creen en Dios, la Biblia de ellos es el Antiguo Testamento de nosotros, igualito, es el mismo, la Biblia de ellos. Entonces, pero ellos, aunque lean ahorita mismo la Torá, la ley, y que nosotros entendemos perfectamente por el Espíritu Santo que habla de Cristo, ellos no pueden mirar porque tienen un velo en sus ojos, dice Pablo. No pueden ver. Hasta que venga Cristo, el velo les va a ser quitado, dice. Por eso ahorita están endurecidos. Aleluya. Por esa razón, cuando Cristo venga nuevamente, es que va a haber esperanza, hermano, allí para este pueblo. Entonces, me pareció interesante, ¿verdad?, comentarles esto, esta simbología entre estas subidas y bajadas de Moisés allí en la cumbre del monte, al igual que Cristo lo hizo y lo va a hacer. Ok, entonces cuando vemos aquí en el versículo 15, vemos entonces que Moisés baja con estas tablas. Estas tablas eran las tablas de la ley y vuelvo a repetir, eran, hermano, no cualquier tabla, eran una escritura y eran una obra, esto lo deja claro el Espíritu Santo aquí, eran obra y escritura de la misma mano de Dios. Amén. Son poquitas veces en la Biblia, al menos que yo me recuerde, una, donde vemos la mano de Dios, hermano, escribiendo. ¿Se acuerdan cuál fue la otra? Con el rey Belsasar en Daniel capítulo 5, del 1 en adelante. ¿Qué fue lo que pasó ahí? El rey Belsasar de Babilonia está emborrachándose con sus amantes, con su gabinete de gobernadores, y se le ocurre al tipo traer los utensilios que se trajeron del templo sagrado de Jehová para beber con sus concubinas, con sus amantes y todo la pachanga que traían ahí. Bueno, a Dios les agradó tanto eso, hermano, que cuando ya están bien entrados, el rey de repente dice la Biblia que se aparece una mano, la palma de una mano solita allí, escribiendo en la pared. Amén. Y lo que escribía ahí era, amén, tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido falto. Amén. Eso era lo que escribió esa mano. Entonces, esa mano, amén, no era la mano de un hombre, esa era la mano y era escritura de Dios también en esa pared. Ahora, mira aquí, vemos la mano de Dios escribiendo en estas tablas directamente. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Esta ley que vemos que Dios le escribe ahí a Moisés en las tablas, eran las demandas de Dios, eran sus exigencias justas. Amén. ¿Por qué? Porque como Dios fue el que los sacó a ellos de la esclavitud, como Dios fue el que los creó a ellos, el que escogió a Abraham, a Isaac, a Jacob, los llevó por ahí, ahora los tiene aquí libres para hacerlos un pueblo. Dios tiene toda la autoridad y el derecho de darles leyes a ellos, hermano. Amén. Es como que nosotros vengamos y que un día nuestros hijos nos pregunten, pero ¿y por qué tú me mandas a hacer eso? ¿Usted cree que un hijo de nosotros tiene derecho a decirme, papá, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Tendrá derecho un hijo a decirnos eso? Están muy callados los papás, hermano. ¿Verdad que no tienen derecho? ¿Por qué? Porque ¿desde cuándo los patos le tiran las escopetas? ¿Verdad? O sea, ¿por qué? Porque nosotros somos sus papás. Eso debiera bastar, hermano, para que ellos, amén, obedecieran lo que nosotros les decimos. Ahora, como Israel, la mayoría de los hombres somos así rebeldes, hermano. Amén. Nosotros que fuimos hijos también éramos rebeldes, no se haga. Todos éramos así. Entonces, pero debiera bastarnos, amén, con decir, bueno, es mi papá, tengo que obedecerlo. Con eso basta. Entonces, Dios era el creador de ellos, era el que los había salvado, el que los había libertado, el que los había mantenido, el que les había dado de comer, el que les había proveído todo lo que tenían. Dios tenía el derecho de decirles esto y esto y esto y esto y esto y esto es lo que ustedes van a hacer para conmigo. ¿Y cuál era el derecho del pueblo? Aceptarlo. Aceptarlo. Amén. Eso era todo. Entonces, Dios, entonces aquí está poniendo exigencias, hermano.
exigencias, ¿verdad? Es como, por ejemplo, uno, mire, por ejemplo, ya mi hijo David tiene 14 años, de repente él hace sus trabajos por ahí, ¿verdad? Hace sus trabajos, entonces uno le enseña, tienes, bueno, el diezmo, saben que hay que dar el diezmo, pero también, ¿verdad? Un día le dije para probarlo, dije, ¿sabes? De eso que tú trabajas, tú tienes que darme a mí dinero también. Y le cambió el semblante, ¿verdad? ¿Por qué? Soy tu papá, yo te he mantenido, yo te compré, te compro la ropa, te compré los pañales cuando era chiquito. Y le empecé a decir, ¿verdad? Para probarlo, y no nada más para probarlo, sino para enseñarle, hermano, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque como él es mi hijo y aunque él trabaje y agarre dinero, tiene una responsabilidad conmigo. ¿Sí o no? Tiene una responsabilidad conmigo. Incluso nosotros, hermano, que ya estamos viejos, grandes y tenemos nuestros papás con vida todavía, nosotros tenemos responsabilidad de ayudarles en lo que podamos a nuestros hijitos. A lo mejor si no se puede, no se puede, pero si sí se puede, hay que hacerlo, hermano. Qué silencio, Dios mío, hermano. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque son nuestros padres. Ahora, hablando de Dios, ¿cuánto más nosotros no debiéramos sujetarnos a esta ley de Dios, a su palabra, si sabemos que Él es nuestro creador? Si sabemos que Él es nuestro hacedor. Entonces, por eso es que Dios manda esta ley, escribe su ley en las tablas de piedra, son exigencias, porque esto es exigencias. Dios da, pero también exige, ¿verdad? Exigencias, pero son exigencias justas. Ahora, ¿qué vemos aquí? Vemos que Dios está haciendo esto porque Dios es solo Él, hermano, el único que puede establecer la ley de la moralidad, de la santidad, de los estándares que debe, amén, tener una persona. Amén. Entonces, si usted analiza bien toda la Biblia, Israel, Dios lo escogió para por medio de él, de Israel, darse a conocer a todas las naciones. O sea, no fue que escogió a Israel para tener un grupo selecto, ¿sí me entiende? Un grupo de mimados, de gente especial. No, ya hemos mirado anteriormente que Dios dice, yo los escogí a ustedes no porque hayan sido los mejores. Ustedes eran el pueblo más insignificante. Yo quise escogerlos a ustedes para que me sean luz a las demás naciones. O sea, ¿qué era lo que Dios quería? A través de la ley, de las enseñanzas que Dios le está dando a Israel, que todo el mundo conociera, amén, a este Dios verdadero, conociera sus demandas, conociera sus exigencias. Ahora, si usted se pone a pensar, casi todos los países del mundo, en alguna u otra medida, tienen mucho que ver sus leyes, sus constituciones, con las leyes morales que Dios estableció. Amén. Este país está fundado en las leyes de Dios. Amén. Hay otros países que en sus leyes tienen algunos mandamientos de Dios. A lo mejor no están de acuerdo con todo, pero en muchas áreas se han basado de aquí, de lo que nos dice la Biblia. ¿Por qué? Bueno, porque esto nos enseña a nosotros, hermanos, que solo Dios es el que sabe y el que tiene y el que puede establecer la ley de la moralidad verdadera. Prácticamente Dios es el que tiene los estándares, las marcas, los límites, amén, que el hombre tiene que seguir para poder vivir en esta tierra. ¿Qué significa eso, hermano? Amén. Que cuando los hombres escogemos irnos por nuestro propio camino, ¿qué es lo que va a pasar? Va a suceder lo que está sucediendo hoy. Por ejemplo, le damos la espalda a Dios, ¿qué es lo que sucede? Desastre, confusión. Porque si Dios dice, esta es mi ley, digamos en este sentido de la moralidad, así se van a tratar entre ustedes, usted no le va a robar a aquel, usted va a respetar los bienes de aquel. ¿Qué está estableciendo Dios? Límites, ¿verdad? O sea, tú, esto es lo tuyo, tú no te puedes meter con aquel. Esta es tu propiedad, esta es tu vaca, este es tu burrito, es tuyo. No, tú no lo puedes tomar. Aquella es la mujer de aquel otro, no es tuya, no la puedes tomar. Ahora, ¿quién dijo eso? Dios puso estos límites. Cuando el hombre no obedece esto y dice él, no, la Biblia no sirve, esto no sabe. ¿Qué está diciendo? Dios no sabe, yo no necesito a Dios. Entonces él pone sus leyes, pone sus pensamientos por encima de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? Una confusión total, hermano.
una sociedad y un mundo patas arriba. Alabado sea el nombre del Señor. Es algo tremendo, hermano. ¿Por qué? Dice Isaías capítulo 5, versículo 20, yo creo que usted se lo sabe de memoria. Dice: ay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo llaman bueno, ¿verdad? Amén. Es como el que dice, amén, blanco a lo negro y a lo negro blanco. ¿Qué significa esa palabra de Isaías? Isaías 5:20. O sea, que la gente, que el pueblo, cuando se aparta de Dios y toman las riendas ellos de sus propias vidas, según sus leyes, según sus pensamientos, lo único que van a hacer, hermano, es cuatrapear todo, torcer todo. ¿Qué dice Dios en cuanto a la moralidad de la familia? ¿Una familia qué es? Un papá, una mamá, y que se reproduzcan y tengan 10 hijos. Bueno, 2, 3 nomás, no se asuste. Que tengan hijos. Esa es la familia según los estándares de Dios. Pero al hombre no le gusta esto. Y el hombre dice, no, la familia es un hombre y otro hombre. Eso es lo que dice ahora la gente. La familia es una mujer más una mujer, pero no pueden tener hijos. No, pues los adoptamos. Y ahora la gente nos quiere hacer entender que esto es una familia. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, y prácticamente, ¿por qué están sucediendo estas cosas? ¿Por qué está golpeando tan fuertemente esto, hermano, a la sociedad en el día de hoy? Bueno, porque se han desechado los estándares, las leyes de Dios, hermano. Alabado el nombre del Señor. Amén. Entonces vemos nosotros que prácticamente Dios aquí está mostrándonos esto de, al escribir con su dedo, con su mano, directamente Él, sin intervención de nadie, esto proviene únicamente de Dios. O sea, el hombre no tiene nada que hacer aquí. Aquí el hombre no es el que dice que está bueno y que está malo. Porque ahorita, por ejemplo, si hubiera alguien que me está oyendo predicando por la internet, porque le recuerdo estos mensajes, los grabamos también en internet, y si me escuchara a alguien hablar así, hermano, me podría criticar rápido, ¿verdad? Y decir que yo estoy mal. O sea, lo que yo estoy haciendo es homofóbico. Entonces, porque lo bueno, ellos lo ven malo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque ellos dejan por un lado esta ley y ponen la suya propia, y allí es que se confunden. Entonces, Dios es el que lo dice. Si yo me pongo a decir qué es bueno y qué es malo, ¿usted cree cómo voy a hacer las cosas yo como hombre si mi corazón es perverso, malo? ¿Quién lo conoce? Entonces, cuando un gobierno, por ejemplo aquí en los Estados Unidos, que no hace mucho la Corte Suprema dijo que iba a redefinir lo que es el matrimonio. Usted se imagina, redefinir el matrimonio, cuando está concebido desde el principio, que es la relación, hermano, entre un hombre y una mujer. Ese es el matrimonio, para procrear una familia. Pero ahora hay que redefinirlo, porque como ya no quiere la gente eso, y entonces la Corte Suprema, pues entonces esto está bueno, esto está malo, esto sí, esto no. Y el hombre toma el control de la moralidad, se echan a perder las cosas ahí, hermano. Así que debemos de conocer esto siempre, solo Dios tiene eso. Ahora, esto, hermano, aquí nosotros vemos, ¿verdad?, la obra de Dios para el pueblo. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, esta obra que Dios quería meterle a Israel dentro de sus corazones, no se pudo por causa de la ley y por causa de la conducta de ellos, pero la Biblia nos dice a nosotros que la obra de Dios sigue siendo la misma, solamente que en el tiempo actual, ya esa ley que vimos aquí escrita en tabla de piedra, Dios dijo que no la escribiría en tablas de piedra. Cuando usted lee Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33, usted va a encontrar ahí que Dios da una promesa y dice: en aquellos días yo voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y dice: ya no voy a escribir mis leyes en tablas de piedra, no, las voy a escribir ¿en dónde? En el corazón
¿De qué hablaba, amén, Dios? De que Dios iba a traer su ley, pero ya no como la estamos viendo aquí, que se la da Moisés en tablas de piedra, sino en el corazón de los hombres. Ahora, ¿cuándo se cumple esto? Cuando viene Cristo, hermano. Trae esa ley también, pero ya no la trae así, ahora la trae, amén, y la graba en nuestros corazones. Usted puede corroborar esto en Hebreos capítulo 10, versículo 14 al 16. Lo leemos ahí, hermano. Alabado el nombre del Señor. A su nombre gloria. Aleluya. Hebreos capítulo 10, verso 14 al 16. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus transgresiones. Amén. Gloria a Dios. O sea que el Espíritu Santo aquí nos está diciendo que esa profecía de Jeremías 31 era aplicada al tiempo de Cristo y que ahora estamos viviendo la iglesia. Qué tremendo, hermano. Entonces vemos aquí lo que significaba las tablas de piedra, amén, y la obra de Dios, la escritura de Dios allí en esas tablas de piedra. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces pasamos a leer el versículo 17, donde nos dice aquí la Biblia que cuando Josué oyó el clamor del pueblo que gritaba, dice que Josué dijo, alarido de pelea hay en el campamento, pero Moisés después le responde, no, esto no es no son gritos de gente débil o de gente fuerte peleando, no, voz de cantares oigo yo. O sea, yo oigo una voz de una parranda que tienen allá abajo esta gente, dijo Moisés. Entonces vemos aquí que Josué oye la voz de ese desenfreno, porque era un desenfreno. ¿Y qué pasa? Amén, se confunde Josué. Amén. Entonces, a primera vista, lo que vemos aquí es que Josué se confunde pensando que era una pelea, ¿verdad? Quizá llegaron alguien y empezó a atacar al pueblo y ahorita están trenzados ahí con las espadas peleando, defendiéndose, y esto es lo que se oye, ¿verdad? Es lo que pensó Josué. Ahora, si lo queremos aplicar a un sentido espiritual, era una batalla, pero no era una batalla con un enemigo carnal, era una batalla espiritual, hermano. Amén. Y lamentablemente la perdieron, porque sí era una batalla eso que estaban haciendo ahí. Porque cuando se trata, hermano, de resistir al pecado, hay que entrar en una batalla. Quien no pelea para resistir la tentación, como esta gente está sintiendo la tentación de hacerse un becerro y empezar a tener todo este desenfreno de inmoralidad, allí, hermano, cualquiera que no pelee, se lo lleva la corriente. Entonces sí era una batalla, pero no una batalla como la que se imaginaba Josué, sino espiritual, pero la estaban perdiendo o la habían perdido. Ahora, note que Moisés, él no se confundió, él identificó y dijo, no, Josué, estás oyendo mal, eso no es voz de gente que está fuerte y gente que está débil, esto es voz de cantar, esto es una voz de una fiesta, de una alegría carnal que tiene allí. Ahora, ¿qué podemos nosotros mirar aquí? Algo interesante, vemos, hermano, que no toda la gente tiene una capacidad de discernir las cosas. Amén. Por ejemplo, aquí lo que podemos mirar es algo lindo de aprender, porque Josué en realidad, aunque estaba con Moisés en el monte allá arriba, no estaba donde estaba Moisés. Usted se recuerda que Josué, cuando Moisés subió, Josué se quedaba abajo. No en la falda donde estaba el pueblo, en las faldas del monte, sino arriba con Moisés, pero llegaba a un cierto límite Josué, ahí se quedaba y Moisés subía más arriba hasta la cumbre del monte. Entonces allí Moisés estaba en la presencia y en la comunión con Dios y Josué, aunque estaba en el monte, pero él no estaba en esa comunión. Él no estaba en esa gloria y en esa presencia. Él simple y sencillamente estaba aguardando fielmente a su amo, a su líder, Moisés. Ahora, esto nos enseña algo, ¿verdad? ¿Por qué?
porque cuando no hay, hermano, discernimiento, amén, entonces se puede confundir, ¿verdad? Así como se confunde aquí Josué, alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Solo los que están entonces en una comunión con Dios tienen el discernimiento espiritual. Moisés a lo lejos entendió que esto era un pecado que estaba pasando. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña esto para nosotros la iglesia? Bueno, en Jeremías capítulo 23, voy a pedirle a hermana Mirna si nos ayuda a leerlo, por favor. Jeremías 23, 18, Mateo capítulo 6, versículo 6, hermano Guillermo, si nos ayuda a leer. Note que solamente, porque es tan importante estar en el secreto de Dios, en la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque ahí rápidamente nosotros podemos tener discernimiento, hermano, para estos asuntos espirituales. Lo tenemos. Porque, oiga, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y estuvo atento y vio y oyó su palabra? ¿Se da cuenta? O sea, los que están en ¿qué significa estar en el secreto de Dios? Estar en intimidad y en comunión con Dios. ¿Qué dice Mateo 6:6, hermano? ¿Qué dice? Cuando ores, ¿qué dice? Saca la bocina y dice, hermanos, estoy orando. ¿Qué dice? No, entra en lo secreto. ¿Qué significa estar en lo secreto? Estar en la presencia y en la comunión con Dios. Cuando nosotros estamos así, hermano, podemos identificar las cosas. Cuando no tenemos esta capacidad, amén, es porque nos falta esa comunión con Dios. Amén. Y mire que es bien necesario esto para que usted sepa discernir. Cuando usted, por ejemplo, no sé, oye, mire, una persona espiritual, cuando viene alguien y le cuenta un chisme, uno rápidamente sabe que es un chisme. ¿Sí o no? Pero el que no tiene este discernimiento, así le dijo, hermano, y casi se muere porque rápido agarra como que fuera, ¿sí me entiende? Entonces, pero alguien que está de verdad sometido, buscando a Dios en la presencia del Señor, rápido se da cuenta cuando algo es cierto o no, hermano. Entonces, mire, y si nosotros tuviéramos la capacidad y entendiéramos que esto es necesario, no nos meteríamos tanto en problemas, hermano. Porque usted sabría rápido identificar, amén, amén, esto es una trampa del diablo, yo no voy a caer aquí, ¿verdad? Y se acaba el asunto. Acá yo sé por dónde quiere ir el diablo, así que aquí le corto. Alabado el nombre del Señor. Y no, chismes, calumnias, lo que sea, de cualquier tipo de cosas. Pongo los chismes, ¿verdad? Porque es algo común que a veces se pasa, hermano, entre los hombres, ¿verdad? O sea, cuando hablo de hombres, hablo de las mujeres también. O sea, generalmente, ¿verdad? Entonces, pero si uno de verdad está sometido a Dios, uno sabe, hermano, por eso es importante estar en el secreto de Dios. Amén. Entonces, vemos nosotros aquí, hermano, que en el versículo 19, vamos a leer del versículo 19 al 20, dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, perdón, y lo dio a beber a los hijos de Israel. O sea que este Moisés era bravo, hermano. Note lo que la reacción de Moisés es lo que estamos mirando aquí. ¿Qué dice? Cuando Moisés vino y vio, dice aquí, hermano, que cuando llegó él y vio el becerro aquel inmundo, dice entonces que arde, hermano, en ira. Se encendió su ira, su coraje, reaccionó de esta manera Moisés. Note, porque nosotros podemos confundir de repente si no entendemos. La Biblia dice que el hombre más manso sobre la faz de la tierra en ese momento
era Moisés. Números capítulo 12, versículo 3. Y aquel varón, Moisés dice, era el varón más manso. Era un varón muy manso, más que todos los hombres. Si una persona es mansa, ¿qué significa? Una persona tranquila, una persona que se controla, una persona que sabe, amén, actuar, una persona. Pero aquí vemos, y en otros pasajes, que el ser manso no significa, hermano querido, estar exento de cometer algunas faltas, amén, y no significa tampoco que no se puedan enojar. Ahora, Moisés aquí está enojado, hermano, enojado. Es como cuando, por ejemplo, uno se enoja como pastor, cuando uno está enseñando la palabra y de repente se da cuenta que fulano de tal, que fulana de tal, nada, que agarran la palabra y están haciendo todo lo que le dicen que no se haga. Aleluya. Y están viviendo de la manera que se enseña siempre que no se viva. ¿Usted cree que le da gusto a uno escuchar eso, hermano? ¿Verdad que no? Eso le enoja a uno, hermano. Le enoja, le molesta. Ahora, ¿tiene derecho a enojarse? Sí, tengo derecho a enojarme yo como pastor. Porque imagínese, yo tengo que preparar un estudio para venirse a dar a usted. Hay veces que, óigame, ni hay tiempo para sentarse a comer, porque hay que estar preparando, porque hay que estar escribiendo, pensando, sacando versos de aquí, información de aquí, de allá, para que venir a predicar y para que don Chencho no haga caso. ¿Usted cree que no me va a enojar a mí eso? ¿Me puedo enojar o no? Dígame. Que no, ahorita nos arreglamos aquí. ¿Verdad que hoy tiene derecho a enojarse uno, hermano? Ahora, pero uno que es manso tiene templanza y también tiene que saber controlarse. Ahora, nadie es perfecto humanamente hablando aquí. Ahora, Moisés, aunque era el varón más manso sobre la faz de la tierra, sin embargo, nosotros vemos que en varias ocasiones tuvo este problema de ira. O sea, ardió en ira, en coraje. Y cuando una persona, hermano, se deja llevar por la ira, a veces comete locuras. Por ejemplo, en un ardor de ira, de coraje, él mató a un egipcio. ¿Se acuerdan? Cuando comenzamos a leer Éxodo capítulo 2, mató a un egipcio y lo enterró en la arena. Por otra ardor y coraje de ira, cuando Dios le dijo que le hablara a la peña, él la golpeó. Eso está en Números 20, del 10 al 11. La golpeó. Y sabe, por esa desobediencia que Moisés tuvo, no entró a la tierra prometida, hermano. O sea que trajo consecuencias duras, severas. Amén. Ahora, ¿quién le ganó a Moisés como el profeta más grande de Dios en el Antiguo Testamento? Nadie, hermano. Pero sin embargo vemos eso ahí. O sea que nos deja entender a nosotros, amén, la vulnerabilidad que tenemos también, hermano, como gente de Dios. Pero ahora, aquí aplicando a lo que él siente al ver aquel becerro abominable y él con las tablas santas, hermano, de la ley de Dios, aleluya, óigame, pues debió hacer un impacto tan tremendo. Bendito el nombre del Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque imagínense, amén, lo que está recibiendo y lo que ahora está él observando, amén, fue un choque frontal terrible. Entonces, pero vemos aquí, hermano, entonces que cuando él ve y se llena de esta ira, ¿qué es lo que hace? Agarra las tablas y las tira. Estas tablas que Dios escribió, las quebró al pie del monte, en su ira, en su coraje. Ahora, no podemos decir que esto estuvo mal, ¿verdad? Aunque se ve mal, pero no podríamos decir que estuvo mal porque tiene un simbolismo también. ¿Por qué? Porque el hecho de que Moisés rompiera las tablas aquí, hermano, de piedra, lo que está indicando es que esta gente que está aquí abajo, para quien es este pacto, esta ley, estas tablas, amén, ellos antes de que él viniera, aún estando allá arriba, ya habían roto, hermano, esas tablas. Ya habían roto el pacto, el trato que Dios estaba haciendo con ellos. Entonces es un acto prácticamente simbólico de que al igual que ellos venir y adorar a una imagen de oro, ya estaban rompiendo el pacto. Porque Dios, cuando hace un trato, es como cuando nosotros hacemos un contrato. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona cuando hace un contrato? Sujetarse a las cláusulas del contrato. Si usted viola alguna parte, ya lo rompió. Amén, ya lo rompió.
y tiene que pagar las consecuencias. Amén. Es como cuando usted contrata un servicio de internet o de cable o lo que sea y le hacen firmar, usted se compromete a 24 meses a estar con nosotros, sí, pero a los 2 meses ya se quiere ir. Bueno, usted rompió el contrato y tiene que pagar. Amén. Y entonces le empiezan a cobrar según las cláusulas que están en ese contrato. Entonces ellos al adorar a este becerro de oro, están rompiendo, hermano, prácticamente el trato, lo han invalidado. Aleluya. Entonces vemos simbólicamente que él quebró las tablas. Amén. Ellos estaban violando aunque no estaban violando todos los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos dijimos el martes pasado que estaban violando? El primero y el segundo. ¿Cuál es el primero y el segundo mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen ni ninguna semejanza, amén, de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. 2 mandamientos, pero delante de Dios el quebrar un mandamiento, ya la gente se hace culpable de violarlos todos. Dice Santiago, capítulo 2, versículo 10, que el que ofende, hermano, en un punto, ya se hace culpable de violarlos todos. O sea que alguien puede decir, no, pero es que yo no soy un ladrón, amén, yo no soy un fornicario, un adúltero, sí, pero eres alguien que no respetas a tu padre, sí, pero eres alguien que codicias lo que no es tuyo, amén. O sea, no sirve de nada querer guardar una parte, amén, y violar las otras partes. Cuando actuamos de esa manera, aleluya, prácticamente estamos, hermano, tratando de justificarnos imposiblemente, hermano. O sea, esto no se puede justificar. Por eso es que nadie tendrá excusa delante de Dios de decir, mira, Señor, yo era bueno, yo le ayudaba al prójimo, yo daba dinero para aquí, daba dinero para allá. Nada, violó un punto, es culpable de todos. Por eso las religiones estas, como las adventistas del séptimo día, que les encanta pelear del sábado y esto, esa gente, hermano, no sabe ni en qué están, porque ellos se enfocan tanto en guardar el sábado, si violan un mandamiento cualquiera, hermano, que si usted se pone a pensar, ¿quién puede o ha podido cumplir los 10 mandamientos en su totalidad? ¿Quién? Solo Cristo lo pudo hacer, hermano. Pero de ahí algún hombre, ¿quién? Nadie. Ni Moisés, hermano, pudo, que fue el que les dio la ley ahí. Nadie lo ha podido cumplir los 10 mandamientos en su totalidad. Siempre hay un punto en el que se falla. Alabado el Señor. Me gusta una entrevista que hace un hermano, un americano, a la gente inconversa que se creen como muy intelectuales y de esos muy sabiondos, de gente que, o sea, usted no lo puede agarrar por nada, pero los agarra rapidito el hermano, porque les empieza a hablar, ¿verdad?, de esto, de los 10 mandamientos y todo, ¿verdad? Y empieza a decirles, si alguna vez ha mentido, la gente se queda pensando, muchas veces. ¿Alguna vez has pensado mal? Se queda la gente. Y solitos se empiezan a reír, hermano, ¿verdad? ¿Alguna vez has mirado a una mujer para codiciarla en tu corazón? Se quedan serios. A las mujeres igual, has mirado a un hombre para igual. Porque ¿quién no ha pasado por cosas así, hermano? ¿Quién? Entonces, si ya hiciste eso, aunque todos los demás lo cumplan, ya estás frito, estás muerto, necesita la ayuda de Cristo. Ese es el punto, hermano. Entonces, aquí ellos, como dice Santiago 2:10, si violaban un punto, lo violaban todo. Estaban muertos, estaban acabados. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, amados hermanos? Aleluya. Vemos, hermano, también que después de esto, agarra el becerro, lo quiebra, lo hace polvo. Amén. Y note que se lo da, lo echa al río donde están bebiendo agua los judíos, los israelitas. Amén. Y, hermano, prácticamente se los da a beber a ellos. Aleluya. Aquí vemos que el pueblo, cuando ve a Moisés que desciende y agarra el becerro, lo quema, lo hace pedazo y lo tira al río, nadie. ¿Quién se atrevió a decirle algo? Nadie. A este becerro que anteriormente estaban adorando como un objeto sagrado, nadie dijo, Moisés, ¿por qué lo quebras? Moisés, ¿por qué? Porque Moisés viene con toda la autoridad de un hombre de Dios, hermano, a hablarles de parte de Dios. Aleluya. Y prácticamente al destruirlo por completo Moisés,
lo que está dando a entender es que ellos entiendan que un ídolo no es nada. Primero a los Corintios, capítulo 8, versículo 4. Un ídolo no es nada. Amén. ¿Hay que tenerle miedo a un ídolo? No, nada. No hace nada. Nada. Eso está claro. Ahora, los israelitas veían al objeto de su alabanza. Note eso, porque usted se puede imaginar. O sea, Moisés está enojado y para hacer esto, hermano, y obligarlos a que se tomen el agua mezclada con el polvo del oro de aquel becerro quemado. Amén. O sea, Moisés está bravo, esta gente se lo tomaba. Ahora usted imagínese, ¿qué sería lo que habría detrás de todo esto? Bueno, yo me imagino, esto no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que alguna manera, cada vez que los israelitas fueran al baño, amén, y que hicieran sus necesidades, iban a mirar a su ídolo salir y quedar ahí en la tierra, en esa inmundicia, hermano. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir, verdad? Porque esa agua entraba y tenía que salir a la letrina otra vez, hermano. Entonces, de cierta manera, Moisés está diciendo, esto es lo que es tu ídolo, esto es, esta inmundicia es por lo que has cambiado a Jehová, el Dios santo. Qué tremendo, hermano. Alabado sea el nombre del Señor, a su nombre sea la gloria, aleluya. Entonces, hermano, vamos avanzando aquí, ¿verdad? En el versículo 21 dice al 24, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Oiga eso. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vemos en estos versículos? Para estar terminando ya, lo que vemos aquí es que Moisés confronta a Aarón, a su hermano mayor. Amén. Porque en esto de Dios, hermano, no hay, ¿cómo se llama? Acepción de persona. Sea quien sea, cuando hay algo, hermano querido, que está mal, hay que enfrentar, hermano. Aleluya. Porque el Señor no tiene acepción de persona. Uno como hermano, sea la esposa, sea los hijos, sea el papá, la mamá, que hay que poner en disciplina, que hay que hablarle fuerte, que hay que reprender. Hay que hacerlo, hermano. Hay que hacerlo. Amén. Y aquí Moisés le dice, ¿qué te ha hecho este pueblo? En otras palabras, como que Moisés le dice, ¿qué fue tan grande y digno de temer? Amén. Para que aceptaras este pecado. Al decirle Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? O sea, ¿qué fue tan fuerte para que te convencieran a cometer este grande pecado? Amén. O sea, sería el temor, porque Moisés, Aarón dice, el pueblo, tú conoces al pueblo. Mire, es verdad que un pueblo, una multitud de gente enojada, hermano, eso da miedo. O sea, es algo terrible cuando la gente se enoja. Amén. Entonces, pero si hay que temer a alguien de verdad, no es al hombre, hermano. Al final de cuentas, dice la Biblia en Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5, que si hay alguien a quien de verdad deberíamos de temer con todo, no es al que nos puede quitar la vida. En este caso, Aarón le estaba temiendo al pueblo. Tú sabes cómo es el pueblo. No, ¿a quién dice Dios que le debemos temer? Lucas 12, 4 al 5. Teme al que tiene poder de quitarte la vida, pero también de echarte en el infierno. Note lo que dice, hermano, la Biblia. O sea, el hombre te puede quitar la vida, pero no te puede mandar al infierno. Si a mí me quita la vida una persona y yo estoy bien con el Señor, yo me voy para el cielo, hermano. Y gano. Pero si es Dios, hermano, el que me castiga por pecador, Él me mata también, me quita la vida y aparte me echa en el infierno. No porque Él sea malo, sino porque yo fue lo que yo busqué. Entonces se da cuenta, hermano,
que Aarón no tenía por qué caer en este pecado. Bueno, el tiempo se nos ha ido, hermano. Yo creo que le vamos a dejar por aquí para continuar. Póngale una marquita ahí en el verso 21 para el próximo estudio, para no dejarle ahí comenzado. Alabado sea el nombre del Señor. Está serio esto, hermanos. Está serio. Yo creo que hay que estar atentos a la palabra, y si nosotros queremos agradar a Dios, hay que guardar la palabra, hermano, como es. Gloria al Señor, aleluya. No sé si alguien tenga algún comentario o pregunta. Si no, vamos a estar puestos sobre nuestros pies para darle gracias a Dios y